Buenas tardes, gracias por preferirnos para estar bien informados. Conocimos un informe exclusivo que muestra la dramática situación de la movilidad en Colombia, principalmente en Bogotá. Estamos hablando, y ustedes sí que lo saben, de los odiosos e interminables trancones. Juan Diego, y las cifras son impresionantes. Según este informe, escuchen ustedes bien, los colombianos tardan el equivalente a 20 días anuales metidos entre los trancones. Todos nuestros periodistas están listos en puntos claves de la información para llevarles a ustedes la información y el análisis y el contexto desde diferentes puntos en el norte de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Pero comenzamos en una de las zonas más críticas de movilidad del país, es la autopista norte en la capital del país, donde está Juliana Moncada. Juliana, ¿qué ocurre allí? ¿Cuáles son los detalles exclusivos de este informe? Hola, Mónica y televidentes. Pues este estudio reveló que 7 millones de horas al año pierden los bogotanos montados en un bus. Pues mire, para ejemplo de ello, aquí ya hay un trancón en toda la oreja de la autopista norte con calle 146. Precisamente llevamos aquí varios minutos y la gente a una velocidad que no supera los 20 kilómetros por hora. Además, el estudio dice que los bogotanos prefieren movilizarse ya más en carro particular y tienen cada día la menos intención de movilizarse en el transporte público. Vamos a intentar hablar con algunos conductores. Señor, buenas tardes. Bueno, aquí no fue posible en este trancón que está avanzando a esta hora. También dicen que hay opciones como movilizarse en bicicleta o movilizarse en moto. Es mucho más fácil. Intentamos hablar con ese conductor acá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a usted con los trancones en Bogotá? La gente guarda silencio, pero pues aquí les entregamos el informe que preparó nuestra compañera Mabel Lara, que habló con bogotanos y los acompañó en su rutina, que se demoran hasta 1 hora en desplazarse hasta sus lugares de trabajo o sus casas. Exclusivo Noticias Caracol. Ella es Diana López, trabaja para una empresa de investigación de mercados y día y noche se moviliza de norte a sur en la capital del país. Bueno, doña Diana, ¿usted cuánto se demora entonces en todos los recorridos que hace promedio? Aproximadamente 1 hora. ¿Cuáles son los sectores más difíciles en Bogotá? En el trabajo que yo realizo, los sectores del sur, lo que es Usme, lo que es Ciudad Bolívar, son siempre complicaditos para coger transporte. ¿Por qué? Porque no fluye como debiera fluir. Como ella, al año los bogotanos pierden 7 millones de horas montados en un bus debido a los trancones. Resultados que arrojó un estudio de la Dirección Nacional de Planeación. De ida me demoro media hora y de venida me demoro 1 hora y cuarto. Ayer fui a una cita médica a las 2 de la tarde, era a las 3, salí desde las 2 y llegué hasta las 5 de la tarde a mi casa. La investigación que aborda la crisis de la movilidad que viven las principales ciudades del país evidencia lo que nos valen los trancones a los colombianos y especialmente a la ciudad capital. En Colombia, en promedio, los ciudadanos están pasando más de 20 días del año continuos en los buses o en el transporte público de sus ciudades, una cifra que es supremamente alta. Pero no solo son los buses de transporte público. El Transmilenio, que nació como alternativa del sistema de transporte integrado, ha sido ineficiente e insuficiente. No mejora la situación y cada vez menos personas desean utilizarlo. A Bogotá le falta todavía llegar mucho más allá en su red completa de Transmilenio y en su red completa de sistema de transporte público. Entonces Bogotá se quedó en los últimos 5 años en transporte público y no ha hecho más obras de infraestructura que le permita contar con operación y con cobertura suficiente para la demanda que cada vez es más creciente. Y las cifras nos siguen dando pistas. En el 2002, cuando se pusieron en marcha los sistemas de transporte masivo, el 73% de los ciudadanos tenía la intención de usarlos. En el 2012, la cifra bajó a 51% y hoy puede ser más baja. Tendencia contraria a la intención del uso del carro particular, pues se pasó del 18% al 29%. La bicicleta es una opción, pero no tenemos ciudades que tengan todavía suficientes ciclorrutas como para que este mecanismo sea una alternativa completamente viable. Ciudades como Bogotá o Medellín que tienen importante infraestructura en este sentido, pero todavía tenemos que avanzar mucho más en este proceso. Viajes a pie o en bicicleta se plantean como los medios que el gobierno quiere promover. En otras palabras, que la gente se baje del carro particular y se suba a un transporte público, pero esperan los usuarios sea de calidad.
Una iniciativa que requiere no solo de recursos, sino de condiciones y conciencia social. En los próximos días habrá tanta gente movilizándose en medios privados como públicos en nuestro país. Y Bogotá podría llevar la peor parte. Menos vías, más carros, más trancones. Y es que a estos interminables trancones se suma otro mal aquí en la capital bogotana, precisamente son los huecos. Cerca del 50% de las vías intermedias en la capital están en regular estado o mal estado. Información desde el norte de Bogotá. Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Juliana, muchas gracias. Es el panorama de Bogotá, el que veíamos, que nos reportaba Juliana Moncada, pero no es una situación solo de la capital del país. En varios puntos de Colombia se registra la misma situación. En Medellín, por ejemplo, ni siquiera la medida del pico y placa surgió efecto en las horas picas. El sur de la ciudad, el centro e inclusive rutas que deberían ser ejes de tránsito muy rápidos han tenido problemas de movilidad. Andrés Noreña tiene el reporte. Andrés, ¿cuáles son los problemas de movilidad de la ciudad? ¿Quiénes son los que se ven más afectados? Y por supuesto, si hay soluciones y alternativas al problema de movilidad de la capital antioqueña. Mónica, televidentes, muy buenas tardes. Pues los principales afectados evidentemente son los conductores de transporte particular o también de transporte público, pero asimismo los motociclistas y hasta los mismos peatones, pues que ven en algunas ocasiones, digamos, cercenado su derecho a caminar libremente por una cebra, por ejemplo, por la gran congestión que se vive sobre todo en horas pico. Las alternativas son muchas, pero la principal son las bicicletas públicas. Para el mes de febrero, el área metropolitana adquirió un total de 1.500 bicicletas y habrán un total de 80 estaciones distribuidas en toda la ciudad, en toda la capital de Antioquia, para que la gente deje el carro en su casa o deje de montar también en bus o en taxi y más bien coja la bicicleta y se vaya a su trabajo. Como hormigas, multiplicados por miles y detenidos, se ven los carros en horas pico en Medellín. Conductores, motociclistas y usuarios de transporte público gastan entre 1 y 2 horas al día para movilizarse por la capital de Antioquia. Gasolina, se desgastan los carros en esa arrancadera y esa paradera, es complicado. El tiempo perdido, el tiempo que nos tardamos para ir de un lugar a otro lugar. 1 hora, hora y media, 2 horas. Los tacos, como comúnmente se les llama a los trancones en Medellín, alteran los nervios y el genio de más de uno. Esto aumenta notablemente las infracciones de tránsito, la falta de tolerancia, no respetan el pico y placa. Pero también afecta el bolsillo de los transportadores, que ahora tardan 40 minutos más de lo habitual en rutas que antes duraban 1 hora. Nosotros que teníamos velocidades comerciales de hasta 30 kilómetros, 35, y tenemos velocidades de 14 y 15. Y el tiempo de viaje de 1 hora en Medellín más o menos es el promedio de las diferentes rutas, pero hoy está casi en 1 hora y 45, 2 horas. Actualmente Medellín cuenta con 32 kilómetros de ciclorruta construida y a partir de febrero contará con un novedoso sistema automático para rentar bicicletas. Más de 1.500 bicicletas al servicio de la gente, pues que no quiere utilizar ni transporte público ni su vehículo para movilizarse por las calles de Medellín. También vamos a arrancar este año la construcción de cicloparqueaderos para que la gente tenga opciones distintas de movilidad y tenga donde dejar la bicicleta. Entonces la gente va a poder salir de su casa en bicicleta, llegar al centro de la ciudad y en unos cicloparqueaderos diseñados y ubicados estratégicamente pueda dejar la bicicleta de manera segura. Entre las 6 y las 8 de la mañana, el mediodía y de 5 a 7 de la noche, los más de 750.000 vehículos en Antioquia se movilizan a tan solo 23 kilómetros por hora. Entre las alternativas, actualmente hay 400 bicicletas públicas aquí en Medellín. Otra de las alternativas es la generación de otros sistemas de transporte como el tranvía de Ayacucho y otros cables aéreos. Esa es la información desde la capital de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol. Andrés, muchas gracias. Pues los trancones, los problemas de movilidad también se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los barranquilleros, quienes también han buscado nuevas alternativas de movilidad. Argemiro Pion, ¿en qué consiste la problemática de la movilidad ahí en La Arenosa? Mónica y televidentes, buena tarde. Pues los expertos en movilidad aquí en Barranquilla coinciden en afirmar de que Barranquilla ha tenido un crecimiento muy rápido en los últimos años. Eso ha traído mucha inversión, nuevos hoteles, nuevos centros comerciales, más universidades.
y eso también trae más personas y más carros, pero también las autoridades han identificado un punto que es fundamental. Dicen que lo que más está provocando el problema de la congestión vial, sobre todo aquí en el norte, son los vehículos mal estacionados. Esto es lo que se observa en las vías del norte de Barranquilla, sobre todo en horas pico. Largas filas de vehículos congestionan a diario las calles, generando problemas no solo a los mismos conductores, sino también a pasajeros. Un recorrido que demora 15 minutos, nos demoramos hasta media hora y hasta una hora, entonces eso afecta a cualquier ciudadano, le afecta. Los taxistas dicen que sus ingresos han disminuido un 30% por culpa del caos vial que los tiene sumidos en un pico y placa. En vez de colocarle pico y placa a los taxis, debería haberle colocado pico y placa a los particulares y sobre todo a las placas foráneas que no tributan en Barranquilla. Los pitos de los carros reflejan el desespero de los conductores en trancones como en esta vía, la calle 30, en plena plaza de mercado, una de las zonas más congestionadas en Barranquilla. Con los vendedores y los carretilleros, el bicicloche en contravía, ya, y ahí queda reducido el carril, la movilidad es muy lenta. En Barranquilla han construido nuevas vías y se implementó el sistema de transporte Transmetro. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la ciudad trae consigo más carros y más caos vial. Por eso barranquilleros como Lester Granados se pasaron a la bicicleta. Supera también el tiempo del bus, los trancones siempre que hay en las horas pico, se le hace difícil a uno, ¿cómo es?, llegar a tiempo a donde va. Y en bicicleta es mejor todavía, rápido. Las autoridades identificaron como el principal causante de la congestión vial en Barranquilla los vehículos mal estacionados. Así sean momentos pequeños, eso conlleva a que haya represamiento de vehículos y la movilidad se obstaculice. La Policía de Tránsito incrementó el personal en las zonas donde más se presentan represamientos para agilizar la movilidad. Los expertos en movilidad también dicen que en los estratos 5 y 6 en Barranquilla, en promedio, por familia tienen entre 2 y 3 carros, por eso la mayor parte de problemas de la congestión vial se presenta precisamente aquí en el norte de Barranquilla. En la capital del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, muchas gracias. Nosotros vamos a mirar esta noticia en contexto porque las cifras son realmente dramáticas. Fíjense ustedes en la cifra. En promedio, los colombianos en nuestro país pasamos 20 días al año en un vehículo. Esto equivale aproximadamente a 480 horas anuales metidos literalmente, por ejemplo, en un bus. Pero miren esta otra cifra que les vamos a presentar. En Colombia se pierden cada año 4 millones de horas perdidas, horas productivas a causa de esos trancones, a causa de estar ahí metidos en esos buses. Esa gran cantidad de horas perdidas, mírenlo ustedes en pesos, lo que equivale a esas 4 millones de horas perdidas al año equivaldrían a 16 billones de pesos, más o menos. Para tener en contexto, esto equivale casi a la primera línea del metro o inclusive al presupuesto anual de la capital del país. Y vean esta otra cifra, los carros nuevos que se venden en Colombia en 3 años suman 1 millón. Poner ese millón de carros en una línea recta desde Bogotá equivaldría a ir hasta Buenos Aires, 4.600 kilómetros.